¿Qué compone o qué es una constitución para luego establecer por qué hay que cambiarla o no? Y lo primero que debemos establecer en esa perspectiva es señalar que una constitución es un cuerpo normativo, es un conjunto de normas. Y lo interesante de esto, entonces es súper importante tener presente eso para poder tener también la dimensión de la importancia de su modificación. Porque si modificamos esto, en el fondo lo que estamos modificando es el marco sobre el cual se va a dictar las diferentes normas. Entonces no es menor. ¿Y por qué no es menor? Porque en definitiva la legislación o la constitución no puede nacer sino aparejada de un concepto de Estado, del Estado, ¿no? Y entonces desde esa lógica del Estado tenemos que atender respecto de, bueno, ¿de dónde emana esta figura del Estado? Para que nazca la Constitución, ¿no? Una cosa es consustancial a la otra. Y entonces el Estado, como institución, como regulación, ha tenido diferentes normas o diferentes teorías sobre su origen. Tenemos unas teorías respecto que establecen la teoría de los contractualistas, ¿no? Que señalan que, miren, en realidad lo que aquí pasó era que había tal caos entre las personas que en definitiva se reunieron y dijeron, ok, nosotros para no generar mayor caos, lo que vamos a hacer es ponernos de acuerdo. Y en este acuerdo nosotros renunciamos a parte de nuestra libertad para que una entidad nos regule a todos por igual. Y entonces, en el fondo lo que se establece ahí es que, en definitiva, creamos este ente regulador de nuestra vida y que en la evolución se va generando entonces lo que se llama el Estado de Derecho. ¿Qué significa entonces ahora? Que esta entidad que los sujetos a partir de la construcción de esta teoría generan en común es que el Estado de Derecho en definitiva va a ser un Estado, un regulador de las vidas de los sujetos, pero que no puede salirse de las normas. O sea, es un Estado que va a regular la vida, la interacción de las personas, pero que no puede esa interacción vulnerar las normas fundamentales. Y entonces aquí es súper importante atender un filósofo alemán, vivo actualmente, que es Jürgen Habermas, que tiene un texto muy pequeño, es un sociólogo, tiene un texto muy pequeño pero muy interesante respecto de lo que llama legitimidad por vía de legalidad. Y ya les voy a contar por qué estoy comentándole esto en razón de lo otro, ¿no? Porque en definitiva parece que fuese muy ajeno la discusión de la Asamblea Constituyente con lo que les estoy contando. Pero mi objetivo principal es poder plantearle a ustedes de dónde nace este proceso. Bueno, y Habermas plantea y dice, mire, aquí ha habido una evolución del sujeto, de las personas, de la regulación de las personas, que nos ha llevado entonces a tener lo que tenemos, que ahora es un Estado que se regula en base a una Constitución. Y él dice, mire, primero fue la figura divina. Entonces era el representante de Dios en la tierra, quien establecía cuáles eran las normas que debía seguir la población en general. Después esto fue evolucionando, dice, y después se creó el señor feudal. Entonces el señor feudal, que era Dios en la tierra, regulaba a los sujetos en su conjunto. Y luego del señor feudal, a partir de las revoluciones modernas, de la revolución de la monarquía, porque ya el rey ya no era el sujeto que regulaba a los demás, sino más bien se produce un proceso de revolución, entonces se crea el Estado moderno. Entonces él dice, mire, si uno ve la evolución de la sociedad, no hemos perdido este ente que regula a las personas, lo que pasa es que cambió su forma, pero sigue siendo el mismo. Esto quiere decir en definitiva que el Estado en su totalidad regula desde allí hacia abajo a todas las personas. Y entonces este proceso de regulación debe emanar de alguna norma que Kelsen, que es un filósofo, también plantea como la norma fundamental, la norma hipotética fundamental. Y dice, mire, aquí hay una norma que es por sobre todas las normas. Y esto no puede transgredir, esta norma superior, no puede ser transgredida por ninguna otra. Y esa norma fundamental en esta, imagínense usted una pirámide, él dice, mire, a la punta de la pirámide está esta norma y respecto de esa todas las demás. Esa es la Constitución. La Constitución entonces es la norma que regula a todas las otras instituciones que generan efectos en la vida cotidiana nuestra, ¿no? Y ya lo han hecho ver los cabros respecto a ese punto.
Entonces, luego que ya tenemos establecido entonces que el Estado moderno, a través de la Constitución, genera un proceso de regulación uniforme de la interacción con las personas, porque ¿qué es el derecho? El derecho, en definitiva, es la regulación de las relaciones entre personas. Eso es, en definitiva, es un regulador de la interacción entre todos los demás. Entonces, en definitiva, si ustedes logran percibir, aquí hay un origen del por qué debe existir esta norma, pero que esta norma nadie la ha elegido. Y por eso es lo que yo quería conversarles respecto de este Habermas, en donde en definitiva dice, mire, la historia de Dios, del rey, del señor feudal, en el fondo, y el Estado, al final termina siendo el mismo, pero el pueblo nunca participa de la confección de esa norma fundamental. Porque se ha ido validando. Por eso yo les quería comentar eso de Habermas en particular, porque si ustedes se dan cuenta y comparten el elemento evolutivo, se van dando cuenta que, claro, pues Dios cambia a los faraones en Egipto, ¿cierto? O las entidades religiosas, luego va cambiando el rey. Entonces, en definitiva, se va legitimando el poder, la concentración del poder, en un ente, que ahora, actual, en la modernidad, es el Estado. Entonces, aquí tenemos la Constitución, en definitiva, que regula las relaciones entre los sujetos y el poder, pero sin el pueblo que participe de la confección de la misma. Eso es como un punto fundamental. Bueno, y desde eso, entonces ahora que ya tenemos claro como el objetivo, ¿no?, de esta norma fundamental, pasamos a nuestra norma, a la norma de Chile. Y en particular la del 80, porque la anterior tiene mucha diferencia. La de 1925, la Constitución de 1925, tiene una diferencia muy importante respecto de la de 1980, y la vamos a ver porque genera un Estado diferente. Pero yo les quería comentar que la Constitución del 80 nace y continúa este concepto de no intervención de los ciudadanos, sino más bien nace de una comisión, la Comisión Ortúzar. Esta Comisión Ortúzar era una comisión que fue convocada por la Junta Militar para determinar un texto de la Constitución. Y ahí no participaron más de 10 o 15 personas, de las cuales había diferentes invitados, pero Ortúzar era el coordinador de esta misma instancia, con una preponderancia importante de Jaime Guzmán. Entonces, continuamos, si ustedes se dan cuenta, replicando esta figura de dominación de las relaciones entre los seres humanos, entre las personas, sin que el pueblo pueda decidir en torno al texto cómo se quiere regular. Y esa en definitiva es la discusión de fondo de la Asamblea Constituyente, porque cambiamos, ¿no?, invertimos la forma de generar este texto de la Carta Fundamental, de la norma fundamental. Bueno, y esta Comisión Ortúzar es importante tener presente porque esta comisión lo que hace es generar, imprimir en nuestra legislación y en particular en nuestra Constitución una visión muy parcial de las relaciones entre las personas. ¿Por qué se lo digo? Porque estaban muy presentes diferentes ideologías, principalmente una ideología liberal y también un sesgo de ideología fundamentalista desde el punto de vista religioso. Entonces, por eso la mayoría de los doctrinarios del derecho constitucional señalan de que la Constitución es de inspiración de ideas judeo-cristianas, ¿ya?, con una parte liberal. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo señalan? Porque precisamente aquellos que componían esta comisión, Ortúzar, tenían esta visión de sociedad. Y ustedes lo pueden ver en el propio texto de la Constitución. Por ejemplo, se señala en la Constitución este tema de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y no se plantea a la comunidad como el sujeto principal del Estado, por ejemplo. O la libertad exacerbada, porque cuando nosotros escuchamos a la gente, por ejemplo, de derecha, ¿no?, conservadora, establecen, y mismo Jaime Guzmán en su pensamiento lo planteaba así, él consagraba la libertad del sujeto, y su regulación era en torno a la libertad. ¿Pero qué nos diferencia entonces? Porque en realidad nosotros también decimos la libertad del sujeto, pero ¿qué es distinto? Porque la inspiración de esa libertad es de un carácter individual, no colectivo. Yo aseguro la libertad del sujeto de decidir,
pero no hago que este sujeto es parte de un colectivo. Entonces reconozco derechos individuales, no derechos comunitarios. Y entonces, por ejemplo, donde vemos esta inspiración de nuestra Constitución en ideas judeocristianas, en el recurso de amparo. El recurso de amparo es un tremendo ejemplo de que efectivamente se regulan elementos donde está la libertad constituida. El recurso de amparo consagra la libertad de circulación, la posibilidad de ir de un lugar a otro sin que nadie me lo impida. Pero insisto, esta libertad es individual, no colectiva. Y en ese sentido entonces vemos que sí, hay un capítulo que efectivamente en nuestra Constitución consagra derechos fundamentales. El derecho a la salud, el derecho a la educación, están consagrados, están establecidos. Pero lo que pasa es que el ejercicio de los mismos es individual. Por ejemplo, ahora el debate actual, ¿no? Cuando se plantea por parte del movimiento estudiantil, ¿no?, la gratuidad de la educación, la universalidad de la educación, lo que hay entonces es la consagración de un derecho a la educación de carácter colectivo. Todos gozamos de la posibilidad de educarnos, no yo, sino que todos. Y eso se contrapone entonces con la visión que está en nuestra propia Constitución, donde efectivamente consagra un derecho a la educación, pero consagra un derecho a la educación individual. Usted, individuo, tiene derecho. Entonces ahí hay una contraposición. Entonces cuando decimos que la discusión es ideológica, por supuesto que sí, y no hay que tener temor a señalarlo. Efectivamente hay una discusión ideológica, porque ustedes consagran el derecho al sujeto y nosotros consagramos derechos universales. Todos tenemos derechos, no usted, todos. ¿Se dan cuenta? Porque en definitiva, ¿cuál es el discurso? Mire, vamos a atender a la realidad individual del sujeto porque a lo mejor no le alcanza para pagar. Entonces, claro, pareciera que es una consagración de un derecho. Sí, pero está viendo al sujeto, no al conjunto. Entonces, en el fondo, nosotros decimos no. Todos tenemos derecho a ingresar a la universidad, todos tenemos derecho a recibir una educación. Y una educación gratuita. ¿Se dan cuenta? No es un derecho individual, es un derecho colectivo. Y esas son las grandes diferencias. Y muchas veces nosotros escuchamos, por ejemplo, de la derecha decir, mire, es que en realidad si nosotros le consagramos un derecho a la educación, lo que estamos haciendo entonces es vulnerar la libertad de enseñanza. Pero bueno, invitémoslo entonces a ver qué consagra la Constitución respecto a la libertad de enseñanza. ¿Y ustedes saben qué dice la libertad de enseñanza? La libertad de enseñanza, como derecho fundamental constitucional, dice que es el derecho a abrir y mantener recintos educacionales. O sea, está consagrando el derecho a hacer un negocio de la educación. ¿Se dan cuenta entonces que efectivamente hay consagración de derechos, de libertades? Sí, pero cambia la visión, son distintos. Por eso, en definitiva, se trata de una discusión ideológica, porque tiene que ver con la visión de sociedad que refleja esta Carta Fundamental, ¿no?, que lo encierra todo. Y además establece cuestiones que son casi impracticables, como la posibilidad de que el sujeto, o sea, los padres, puedan elegir el lugar donde va a educarse su hijo. Pero si nosotros establecemos que, en definitiva, hay que pagar para acceder a una educación, esa libertad de elegir se ve bastante mermada. Porque aquel que no tenga recursos para acceder, no va a tener capacidad de elección. Entonces, por eso les digo, y les insisto, efectivamente aquí hay una cuestión ideológica, porque usted me dice, me consagra la libertad individual, pero sin embargo las condiciones que usted impone con la libertad de enseñanza, esto de abrir y mantener un colegio, y mantener una ganancia en torno a la educación, impide la libertad. Porque yo no tengo la capacidad de elegir como padre que tengo escasos recursos. Yo debo llevar a mi hijo donde yo pueda. Y eso genera segregación. Entonces, es importante en definitiva asumir este debate. Lo vemos, por ejemplo, no sé, yo creo que más de alguna oportunidad ustedes han escuchado la expresión del Estado subsidiario. Bueno, ¿qué significa el Estado subsidiario? El Estado subsidiario significa otra cosa que no es que la actividad económica que no desarrolle un privado
solo en esa circunstancia el Estado puede intervenir. Eso quiere decir que si un privado no explota determinada actividad que sea fundamental para el desarrollo del país, el Estado recién ahí puede hacerlo. ¿Por qué? Y eso no es menor, porque se consagra dentro de los derechos fundamentales el derecho a propiedad. Entonces, cuando tú elevas el derecho de propiedad a un rango constitucional que es muy difícil de vulnerar, lo que haces entonces, en definitiva, es generar un proceso de segregación. Porque aquel que tiene más propiedad tiene más derecho que aquel que no tiene tanta propiedad. Y no me refiero a propiedad respecto de un terreno. No solo eso, se refiere a la propiedad de los derechos. Ese es el punto. Entonces nos encontramos con que tenemos un texto legal que efectivamente es segregador, que efectivamente es discriminador, porque establece una circunstancia de la individualidad. El sujeto debe ser capaz de poder desenvolver su propia evolución personalmente. El Estado no va a intervenir, porque no puede intervenir porque consagra la libertad. Entonces, esa es la visión. En cambio, la visión nuestra es una visión comunitaria, una visión de grupo, una visión de universalidad. Aquí no es el sujeto que por sí mismo busca evolucionar y mejorar sus condiciones. Aquí es un sujeto inmerso en un cuerpo social que entre todos genera una sinergia para realizar las mínimas condiciones para todos, no para uno. Pero sin embargo, todas estas circunstancias de cambio nos llevan ahora a plantearnos entonces que la Constitución nos da el ancho frente a las demandas de la sociedad. Bueno, entonces nace principalmente la preocupación de modifiquémosla, cambiémosla. Y lo lamentable de esto es que efectivamente si tú haces algo para que se perpetúe, lo haces de tal forma que no se pueda. Porque tú no quieres que se cambie el orden. Y como tu fundamentación principal de origen en la Constitución es que nunca sea modificada, lo que hace es que genere los mecanismos para que nunca pueda modificarse. Y ahí tenemos el binominal. El binominal es un empate técnico. Si tú no logras como lista doblar a la otra lista, ganan las primeras mayorías. Entonces, frente a este punto, ¿no?, sobre el tema de la Asamblea Constituyente como elemento donde por fin radique en las personas la posibilidad de modificar el marco constitucional, no pasa sino por otras circunstancias. Por las circunstancias de la modificación de la correlación de fuerza. Porque en el fondo, desde la... O sea, por eso les digo y les comento que la cuestión está abierta. Porque principalmente, cuando se han producido modificaciones constitucionales, no ha sido dentro del marco de la institucionalidad. Entonces esa es la discusión. ¿Qué tipo de trabajo, qué tipo de acciones vamos a emprender para lograr una modificación constitucional? Porque ya nos damos cuenta que dentro de la institucionalidad se hace muy difícil. Y lo otro puede ser avanzar en efectivamente una mixtura. Avancemos en lo legislativo. Porque, por ejemplo, para modificar la Ley General de Educación, solo se necesitan 4/7. Y eso significa 69 diputados y 21 senadores. Pareciera ser un poco más posible, ¿no? La acusación constitucional contra Beyer fueron 20 votos. Entonces necesitaríamos uno más. Y los diputados ya podemos tener que podamos doblar en determinados sectores. Es posible hoy. La misma derecha lo ha dicho. El mismo Carlos Larraín lo ha planteado. Ha dicho, existe la posibilidad real que la oposición doble en variados distritos. Entonces, podría ser una vía. Empecemos a modificar la legislación orgánica constitucional, que es aquella que necesita un quórum alto, pero no tanto como las modificaciones constitucionales. Pueden ser vías, pueden ser diferentes vías. No está zanjado el debate. El punto que es insalvable y que se establece como un elemento fundamental es la unidad y la convicción de determinar la necesidad de la modificación de la Constitución. Como lo hemos visto, los mecanismos de la institucionalidad son difíciles, es cierto, pero les digo,
la historia de nuestro país ha marcado que nunca se ha modificado en base a la propia institucionalidad. Entonces, el proceso de la discusión está abierto. El debate en torno a la convocatoria de una asamblea constituyente es posible, porque la necesidad de la correlación de fuerzas es fundamental. Lo que pasa es que tenemos que ponernos de acuerdo sobre la gradualidad de este movimiento. Empecemos primero, nos hemos dado cuenta, a través de la movilización social, que es posible presionar a nuestros legisladores para generar la modificación. Ningún diputado quiso votar en contra de la acusación constitucional por temor a ser juzgado como aquel que avalaba el lucro. El Senado, bueno, el Senado ya lo vimos. Entonces tenemos que hacer los esfuerzos para modificar el Senado. Empecemos desde ahí, pero desde ahí a la creación de un movimiento mucho más grande. Porque la necesidad de la acumulación de fuerzas es mucho mayor y necesaria. Lo estamos viendo, tenemos un elevado estándar que cumplir para modificarlo. Pero nos hemos dado cuenta que la movilización social, la correlación de fuerzas favorables, ha permitido modificaciones. Que estamos de acuerdo, no son modificaciones sustanciales. Con la salida de Beria no se acaba el lucro en la educación, pero es un gesto, es un acto, es una primera conquista del proceso. Yo creo que hay que seguir avanzando en esa misma senda. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias.